tardes a todas las personas que nos ven a través de redconce.cl. Estamos en el cuarto capítulo ya de Zumbido, hoy junto a Mary, quien está encargada de difusión e investigación de la organización no gubernamental que vamos a conocer el día de hoy. ¿Cómo estás, Mary? Bien, súper, gracias por invitarme. ¿Y tú? Bien, súper. Aquí estamos. Idealmente estamos felices de tenerte acá y de conocer todo esto que ustedes realizan. Cuéntanos un poquito qué es Concept City. Ya, Concept City es una ONG, como tú dijiste, organización no gubernamental, lo que significa que es sin fines de lucro, que funciona hace 4 años, se formó en pandemia y que busca visibilizar el videojuego como una herramienta de transformación social y también como las posibilidades y efectos que pueden tener los videojuegos en distintos ámbitos de la vida, como puede ser ámbito social, ámbito educativo, etc. Eso es como a grandes rasgos Concept City. Ya, entonces esto lleva 4 años y cuéntame un poquito cómo se gesta esta idea de crear una organización en base a los videojuegos. Ya, te cuento, conversábamos un poquito antes de empezar a grabar efectivamente, que yo llegué a la organización el año pasado, pero tengo conocimiento de que la ONG surge de un grupo de personas que se dedicaban a jugar videojuegos online y decidieron un día decir, bueno, hagamos una organización para visibilizar y concientizar en torno a los efectos y a los elementos que tienen los videojuegos en la sociedad y las posibilidades que estos tienen también. ¿Y estas personas se conocían entre ellos o son personas totalmente aleatorias que en algún momento se juntaron a través del videojuego? Hasta donde yo sé, se conocían por lo menos online. Desconozco la verdad si es que a lo mejor se conocían presencialmente antes o no. La verdad es que ahí no tengo detalles. ¿Cuándo se convierten en una organización no gubernamental? De hecho, Concept City estuvo de cumpleaños hace poquito, me parece que fue el 13 de mayo, y ahí se cumplieron efectivamente 4 años. Ah, como con personalidad jurídica. Con personalidad jurídica formal. ¡Qué increíble! Y cuéntame, ¿quiénes componen esta organización? Ya, Concept City es una ONG que es interdisciplinaria o multidisciplinaria, compuesta por personas de distintas profesiones y oficios. Tenemos, por ejemplo, personas del ámbito de la arquitectura, trabajo social, ¿cierto? Psicología, tenemos una persona que es cantautor y personas que son profesionales, también personas que son estudiantes universitarios y así. Son en su mayoría, entiendo que casi que el 100% personas mayores de 18 años. Ah, ya está enfocado como a personas como mayores en este caso. Y lo que compartimos es el gusto y amor por los videojuegos. Entiendo. ¿Y esto es una comunidad abierta? ¿Es algo que está centrado solamente en un grupo de personas? ¿Cómo se llega a Concept City? Ya, Concept City en sí es una ONG que funciona de forma abierta. Tú puedes llegar e interesarte si es que tienes interés en participar de las distintas instancias de actividades de Concept City a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, y ahí hay un enlace en el que tú puedes llegar a la página web. Y ahí, por ejemplo, si quieres contactarte y volverte miembro, volverte una persona asociada, te puedes responder el formulario y ahí se te va a contactar y se te va a incorporar a las otras vías ya más internas de gestión, coordinación, etc. ¡Uy, qué interesante! Y cuéntame un poquito, ¿estos miembros que pertenecen ahí son de manera transversal, tienen una jerarquía? ¿Cómo funcionan ustedes internamente con todo lo que realizan? Ya, hay una jerarquía, tenemos a nuestra presidenta Natalia Araya, tenemos a la vicepresidente Jeremy Pigot y también tenemos otro tipo de figuras que tienen como esta jerarquía central de la institución, pero el resto funciona en base como a comisiones, porque Concept City tiene 3 áreas de acción principal, que son la difusión, la formación o capacitación y la investigación. Yo particularmente participo en el área, de forma más prioritaria, en el área de investigación, aunque también he participado en algunas instancias de difusión. Tú eres antropóloga, ¿verdad? Así es, antropóloga social de profesión. Al estudio de las personas. De las personas, sí. Claramente. Oye, qué interesante, me gusta mucho la idea de cómo se gesta. ¿Esta ONG tiene trabajo en terreno?
En el sentido de ir como a generar cápsula, video, concientización. ¿Cómo lo hacen para cumplir con esos 3 pilares que ustedes tienen? Perfecto. Las distintas actividades que realiza la ONG, por ejemplo, las actividades han hecho, podríamos decir, trabajo en terreno en eventos de ámbito más gamer, ñoño, por ejemplo, acá en Concepción el evento Expo Game, o también otro tipo de eventos de índole ñoña. La ONG ha ido a generar espacios para compartir con jugadores, por ejemplo, organizar torneos, entregar premios, pero también han tenido stands en algunos eventos, por ejemplo, a difundir información en torno a los riesgos y concientización y visibilización sobre los riesgos y efectos positivos de los videojuegos, también de los efectos negativos para tenerlos presentes y tener un consumo responsable. Y también presentando información sobre el estudio anterior que tiene Concept City y el estudio actual que se está llevando a cabo, para ver si hay personas interesadas, etc. Entonces, por ejemplo, están en difusión este tipo de instancias de participación en eventos para contar sobre la ONG, contar sobre el estudio anterior, el estudio que se está llevando a cabo ahora, la organización de torneos, y también se ha Concept City participado realizando charlas respecto a distintas temáticas. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, participamos en un evento del DUOC sobre ciberseguridad, donde fuimos a hablar un poco sobre los riesgos, ¿cierto?, que pueden existir en torno a la violencia digital y ciberseguridad. Y también se han dado charlas respecto a temas de eSports en otras instituciones como Santo Tomás, etc. O sea, viendo, como tú dices, lo positivo y lo negativo. Exacto. En lo positivo. Vámonos primero a ¿cuáles son los videojuegos más jugados de las personas que trabajan ahí en Concept City? En Concept City, sí. Yo creo que las personas que están en Concept City juegan mucho online. Y esto no se lo he preguntado a la gente de la ONG, yo estoy aquí estoy presumiendo, porque igual el grupo de personas que formó Concept City jugaban mucho WoW, World of Warcraft. Yeah. Y actualmente sé que varios juegan Valorant en particular. Entonces yo me atrevería a decir que las personas que forman parte de Concept City, mayoritariamente en base a las personas que formaron la organización, juegan harto videojuegos online de ese tipo. Pero también hay otro tipo de videojugadores, claro. Por ejemplo, estoy pensando en una persona en particular que juega mucho Balatro, que es un juego más reciente. También se juega harto en consola, por ejemplo, Nintendo Switch, etc. Entonces hay en realidad de todo tipo de videojugadores. Es bien variada la verdad. Es bien variado. De los elementos positivos que tienen los videojuegos, ¿qué podemos rescatar? Ya, los videojuegos podemos rescatar varias cosas. Por ejemplo, en particular, yo creo que no soy la única persona que comenzó a aprender idiomas gracias a los videojuegos, por ejemplo inglés o por ejemplo frases del japonés a través del consumo de distintos tipos de videojuegos. También los videojuegos, hay muchos estudios respecto a sus usos en el ámbito educativo. Minecraft en particular se utiliza hasta el día de hoy en varios espacios educativos para trabajar temas como ciudadanía, por ejemplo, temas como uso del espacio y colaboración entre estudiantes, etc. También los videojuegos pueden ser un espacio de socialización importante, lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Que muchas personas, como no podíamos salir de casa, nos dedicamos a habitar espacios digitales y eso también abarca espacios de videojuegos. ¿Cuántas personas jugaron Among Us, por ejemplo, o jugaron otros juegos online como Gartic Phone, que es de dibujar, es como un Pictionary, o otro tipo de juegos o videojuegos online, o cuántas comunidades de Discord se crearon para ver películas? Entonces el espacio digital también puede ser un espacio de sociabilización. Y también el juego es un espacio que permite desarrollar otro tipo de habilidades, como la coordinación mano-ojo, también la resolución de problemas, etc. Varias cosas a través del uso de videojuegos. Claro. ¿Bajo qué prejuicios han encontrado con el tema del uso de videojuegos? Porque estamos todavía en una sociedad que le ha costado entender que tiene cosas positivas. Y yo me acuerdo que hubo mucho tiempo donde se decía, no, es que los videojuegos son una pérdida de tiempo, o vas a tener pesadillas. Sí. Como, ¿en qué prejuicios han encontrado ustedes con llevar esta temática? El tema de los prejuicios yo creo que es como uno de los focos centrales de Concept City respecto a cómo comenzamos a visibilizar y concientizar en torno a las cosas positivas que tienen los juegos, porque los juegos tienen distintos tipos de efectos, ¿cierto? Pueden tener también efectos negativos, yo creo que vamos a hablar de eso en detalle en un ratito más respecto a temas de ciberseguridad, violencia digital, pero
como dices tú, existen muchos prejuicios respecto a que los videojuegos generan personas violentas, por ejemplo, que los videojuegos son espacios negativos, que no son útiles, que no son productivos a lo mejor, y en realidad los estudios que se han ido sacando los últimos 20 años dan cuenta de que los videojuegos tienen muchos efectos positivos, y yo creo que el problema es que a nivel de sociedad chilena, lamentablemente se hacen más conocidos o los casos negativos asociados a los videojuegos, cuando en realidad hay muchas situaciones positivas o muchas oportunidades que pueden entregar los juegos a nivel positivo también. Entonces yo creo que esa es una de las dificultades que más se encuentran, que es que todavía persiste ese prejuicio de que los videojuegos solo entregan cosas negativas. Y en realidad lo que se busca desde la ONG es combatir un poco ese prejuicio y tratar de concientizar y hacer que las personas tengan un consumo responsable de los videojuegos para aminorar los posibles efectos negativos. Dentro del consumo responsable también está el tiempo de uso de estos videojuegos. Sí. De hecho, es algo que no se visibiliza y conversa tanto tampoco, que es el tema del uso de pantallas. Es como esta creencia muy arraigada de que las personas menores de edad no deben pasar mucho tiempo frente a la pantalla, etc. Y los estudios a nivel internacional no indican un número idóneo de tiempo frente a la pantalla, eso no existe. Lo que sí existe es la importancia de en qué se dedica este tiempo, de que sea un uso que sea acorde, por ejemplo, a la edad del niño, porque lo que sucede es que muchas personas adultas, por ejemplo, le ponen un celular a una guagua, por ejemplo, y una guagua no es capaz de procesar ese estímulo de forma correcta, y eso después es lo que puede generar problemas. Pero el problema en sí no es de la pantalla, el problema es de la supervisión. Claro. Entonces ahí es donde entra todo este tema y este foco de la concientización y la visibilización, porque tenemos que desarrollar herramientas y formas de uso que sean efectivamente responsables. Pero igual yo lo veo por el lado de la educación, donde hay niños que tienen un hiperfoco con los videojuegos y pasan horas donde se les olvida ir a comer, se les olvida bañarse, como dicen por ahí, pasa. Como dice el prejuicio, sí. O incluso hay situaciones en las que yo veo en la educación donde el estudiante no quiere ir al colegio porque sabe que en la casa tiene el play y va a llegar a jugar. Entonces, yo lo encuentro que hasta el día de hoy es un tema bien complejo para algunos padres que no saben cómo la administración de todo El tema es que ahí, por ejemplo, en el caso, el último ejemplo que tú das, ahí estamos hablando de un uso problemático. Entonces ya donde a lo mejor puede haber una conducta un poco más adictiva o una adicción, pero eso no es necesariamente culpa del videojuego, porque si lo pensamos desde un punto de vista psicológico, yo no soy psicóloga por si acaso, pero lo que me he interiorizado al respecto es que muchos tipos de sustancias pueden generar adicción. Hay personas que son más, que tienen una mayor susceptibilidad, gracias, a exponerse, a generar este tipo de adicción, pero el juego en sí no es distinto a otro tipo de elemento, sustancia o factor de la vida que pueda generar adicción. Y que una persona tenga un consumo problemático, eso tiene que tratarse por otras vías. Y ahí obviamente no hay un consumo responsable, ahí lo que hay que poner ojo es respecto a el consumo de personas menores de edad, donde las personas adultas tienen que aprender a generar herramientas, protocolos o supervisar mayormente. Y ahí es donde está el problema, porque las personas mayores que nosotras, por ejemplo, no necesariamente entienden este vocabulario, ¿cierto? No entienden estos entornos digitales o no necesariamente han estado expuestas de forma directa y reaccionan o tratan de generar esta supervisión desde el prejuicio. Entonces, en vez de, por ejemplo, sentarse con una persona menor de edad a ver qué hacen, a ver qué están haciendo o a regular el tiempo, lo que hacen es tratar de prohibirlo y eso al final es peor. Claro. Miri, una pregunta, ¿hay alguna historia o caso que los haya marcado a ustedes como ONG? Que ustedes hayan dicho, oh, esto es un claro ejemplo que se puede utilizar para prevenir algunas situaciones o para difundir. Respecto, o sea, como algo como más mediático a lo mejor como ONG. No sé si lo hemos conversado a nivel de ONG, yo te podría comentar un poco porque se hizo un estudio previo en Concept City que se lanzó el 2024, está disponible en la página web de Concept City si lo quieren ver. Antes que me conté, ¿estos estudios son abiertos o abiertos? ¿Cómo lo realizan ustedes para...? Se hacen en base a llamados abiertos. Este estudio que yo te menciono salió en marzo del 2024 y era específico sobre violencia digital.
Y en este respondieron, me parece que 116 personas de la región del Biobío, de distintas partes de la región del Biobío, aunque la mayoría fueron de Concepción. Y ahí yo creo que queda muy retratado todo este tema que estábamos conversando sobre la violencia digital en particular, por temas de género, ya que de las personas que respondieron, las personas de género femenino, el 88,6% indicaron que se han sentido violentadas o discriminadas por temas de género al consumir videojuegos online. Entonces eso ya sienta un precedente, ¿cierto?, para el trabajo que hacemos en adelante dentro de la región, de que existe violencia digital por temas de género en este tipo de espacios y qué podemos hacer al respecto para poder combatirlo de cierto modo. Estaba leyendo como en su Instagram que ustedes trabajan mucho el tema de la prevención del ciberacoso. Sí. ¿Qué es lo que definen ustedes o cómo definen ustedes el ciberacoso a través de los videojuegos? Ya. Es importante entender que el ciberacoso, también se puede hablar de ciberacoso o de ciberbullying, ¿cierto? Es el bullying que se da en entornos digitales, ¿ya? En ese sentido hay distintas prácticas posibles y dentro del ciberacoso se pueden ejercer distintos tipos de violencia digital, ¿ya? En ese sentido, el ciberacoso consiste en todo tipo de situación de bullying, de acoso, de violentar a otra persona por distintos motivos dentro de un espacio digital. En este caso estamos hablando de videojuegos y por tanto tipo de videojuegos que se juegan online principalmente, porque también pueden haber tipos de acoso que se generan fuera de los espacios online, que eso sería acoso a secas o bullying a secas. Claro. ¿Cuáles son las formas más comunes de ciberacoso que se han visto en los videojuegos? Más que de ciberacoso, tal vez podríamos hablar más de violencia digital, principalmente temas de género. O sea, cuando hablamos de ciberacoso hay que entender de que los espacios digitales se replican todos los tipos de situaciones que se dan en los espacios fuera del ámbito digital u offline. Entonces, lo que hemos visto a nivel de acoso, a nivel de violencia, por ejemplo, violencia de género, violencia por racismo, por xenofobia, etcétera, offline, eso también se va a replicar online. ¿Existe algún rango etario para que sea más alto que otro? La verdad, no sabría decirte si hay un rango etario específico donde se produzca más, pero sí vemos que el acoso online por temas de género es algo que es súper común. Y también el acoso o el ciberacoso por temas de racismo, xenofobia, muchos insultos asociados a la nacionalidad de las personas o al país de origen. Como ONG, ¿sienten que se ha normalizado un poco los temas de violencia en los videojuegos que son online? Sí, yo creo que al principio o hace un rato estábamos hablando respecto al tema del prejuicio de la gente en torno a los videojugadores. Yo siento que de cierto modo se ha normalizado ciertas prácticas en el ámbito del videojuego online. En particular, ya es como, bueno, si eres mujer o te identificas con el género femenino, sí o sí vas a sufrir cierto acoso y ya tienes que no pescar ese tipo de acoso. O como si quieres jugar, es lo que te toca, de cierto modo. Y eso es algo que que podemos decir que se ha normalizado un poco y algo que siento que no se puede continuar normalizando, porque seguimos hablando de prácticas de acoso, bullying, violencia, etcétera, en los entornos digitales. Igual es complejo porque es una comunidad abierta a nivel internacional. Exacto. Entonces, no solamente Concepción, sino que Concepción juega con México, con otras partes del mundo. Exacto. Entonces ya es algo como más macro. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué tipo de charlas o talleres dan ustedes en los espacios abiertos con respecto al ciberacoso? ¿Cómo ustedes lo buscan promover la empatía? Perfecto. Nosotros generalmente hablamos un poco sobre definir el ciberacoso o definir los problemas de ciberseguridad, por ejemplo el phishing, el robo de identidad, por ejemplo el grooming, que la gente normalmente no sabe qué es grooming. A modo de contexto, el grooming es cuando una persona mayor de edad se hace pasar por una persona menor de edad o trata de contactar a una persona menor de edad a través de un espacio digital, en este caso un videojuego, para pedir información privada, fotos, etcétera, o reunirse y ahí escalando el nivel de complejidad y violencia, ¿cierto? Concientizamos un poco entregando conceptos, ¿cierto? También podemos entregar ciertas cifras a nivel internacional, ¿cierto? A nivel Chile no hay tanta información específicamente sobre el ámbito de videojuegos, que es algo que tratamos de revertir desde el quehacer de la ONG con la rama de investigación y con este estudio previo con el cual estamos realizando ahora mismo. Pero sí hay ciertas cifras respecto a ciberseguridad. Por ejemplo, hay ciertos estudios del Ministerio de Educación, hay una ley de ciberseguridad a nivel Chile que la gente no conoce, ¿cierto?
Y el desarrollo de la empatía tratamos de desarrollarlo desde entregar estrategias para que las personas jóvenes no solamente conozcan sobre este tipo de cosas o prácticas, sino también qué pueden hacer frente a este tipo de situaciones, si están viviendo este tipo de situaciones, porque una cosa es conocer que se dan este tipo de situaciones y otra es saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Y nos hemos dado cuenta de que la educación es esencial para que las personas jóvenes y también las personas adultas que les pasan este tipo de cosas puedan reconocer estas situaciones riesgosas y puedan aprender a lidiar con ellas y también enseñar a otras personas cómo lidiar con ellas. Para nosotros eso es lo esencial. Voy a tocar un punto que yo lo veo muy de cerca, es que cuando nosotros hablamos en educación de ciberacoso, generalmente la solución que entregan muchos docentes es bloquear a la persona. Claro. Bloquear o simplemente dejar de jugar. ¿Crees que esa es la solución a todo esto? El tema de bloquear a una persona para dejar de recibir eso podría ser una solución buena, pero también hay varios videojuegos online que como videojuego ofrecen alternativas para poder enfrentar este tipo de situaciones, como es reportar a un usuario. Yo personalmente creo que es importante, si una persona menor de edad, por ejemplo, que reporten al usuario, porque así el juego va a penalizar esa cuenta o esa persona que está desarrollando ese tipo de acciones, porque es probable que esa persona replique ese tipo de acciones con otros jugadores o en entornos similares, ¿cierto? Y después bloquear. Entonces, ahí obviamente yo creo que es importante ver cuál es la gravedad del asunto. Y si es una persona menor de edad, yo creo que igual es importante que acuda a una persona mayor de edad para que se pueda dar cuenta de este tipo de situaciones y a lo mejor, ojalá la persona mayor de edad pueda generar una conversación, pueda informarse un poco más o también pueda haber una supervisión mayor en caso de ser una persona menor de edad. Hay jugadores que muchas veces llegan a los niños a través de regalos. Sí. De regalos de skin, Sí. de como estas monedas digitales, que es muy difícil reconocerlo, yo creo que para Sí. un niño al comienzo, Sí. porque esto puede ser constante. Sí. ¿Cómo logran ustedes dar a conocer eso a los niños o a los jóvenes, esos casos? Es que ahí es donde volvemos al tema de la educación. La promoción de la educación es muy importante y hay que hacer educación en personas adultas, porque, bueno, conversábamos un poco dentro de las personas que conforman Concept City sobre esto y al menos las personas de nuestra generación consumían internet sin mediación, porque el internet cuando nosotras éramos menores ya estaba recién llegando, entonces yo creo que muchas personas de nuestra edad se expuso a cosas que no debería haberse expuesto a una edad tan joven. O por ejemplo los temas de ciberseguridad, como descargar cosas y que aparezcan virus, descargar cosas y que aparezca contenido para adultos, por ejemplo. Entonces sería útil esperar que las personas menores de edad tengan mayor conocimiento sobre este tipo de cosas porque se les considera nativos digitales, ¿cierto? Porque desde que nacieron hasta ahora el internet ya estaba presente cuando empezaron a crecer y a desarrollarse. Pero lamentablemente estas personas, estos jóvenes, estos niños, niñas, niñas, en realidad no tienen estas herramientas y estas estrategias porque sus padres no las tuvieron y nunca se les hizo esta formación para que aprender, por ejemplo, temas de ciberseguridad, aprender a identificar conductas inapropiadas o aprender a identificar cuándo se les está solicitando información que no debe ser solicitada o cuando no tienen que dar este tipo de información online. Entonces, volvemos nuevamente a la educación, de que lo más importante es aprender y concientizar y visibilizar qué tipo de práctica, qué tipo de solicitud, qué tipo de interacción en este tipo de entornos no deben darse con una persona menor de edad y no deben darse también con personas adultas, porque de repente las personas que somos adultas también tenemos prácticas que son riesgosas desde un punto de vista de ciberseguridad. Y ahí ponemos en riesgo nuestros celulares, nuestros computadores, nuestros equipos, nuestras cuentas bancarias de repente. Claro. Entonces al final todo radica en la educación. ¿Ustedes también trabajan con una red como de apoyo o trabajan con otras instituciones? ¿Quiénes son sus aliados aquí en Concept? Aliados estratégicos. Claro. En particular hemos generado convenios con varias instituciones, entre ellas las carreras de diseño de videojuegos que hay de la Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Ahora recientemente estamos gestionando un convenio con la Universidad Andrés Bello, también en la Universidad del Biobío. Hemos participado en instancias con la Municipalidad de Concepción, el Departamento de Jóvenes, también con las personas de Expo Game.
Actualmente o recientemente realmente hemos participado en una mesa de trabajo de industria de desarrollo de videojuegos del Biobío, donde hemos contactado con desarrolladores de videojuegos, el gremio de desarrollo de videojuegos, con Tessera, que es una nueva asociación de mujeres en industrias creativas del Biobío, y ahí hemos generado distintas alianzas y convenios para tratar de llegar a distintos espacios y distintos públicos y personas. Miri, ¿qué los diferencia a ustedes con otras organizaciones de personas que se dedican a los videojuegos a nivel nacional? ¿Cuál crees que es su sello original que no lo tienen otras organizaciones? Yo creo que lo que caracteriza en particular a Concept City es el interés por concientizar, porque creo que hay otras organizaciones que trabajan en torno al tema de juego, como campeonatos, torneos. Claro, que organizan instancias lúdicas de juegos que sí promueven instancias de juego sano, pero yo creo que hay personas que se dedican a investigar en torno a temas de juegos y hay otras instituciones o grupos de personas que se dedican a generar instancias de juego, pero hasta donde yo sé no conozco muchas otras instituciones o no conozco ninguna, al menos yo no sé si exista una, a lo mejor la hay, que se dedique específicamente a hacer ambas cosas a la vez, que generar instancias de juego como también investigación y también capacitación. Creo que hay instituciones que hacen una de esas líneas, pero no las tres. Y yo creo que lo otro importante de Concept City es el sello regional. La mayoría de las personas o el grupo que originó y fundó esta organización son de la región del Biobío. Y eso también genera otra identidad y otro foco de poner el enfoque en el territorio y las características regionales y de acá, y también tratar de tener alcance nacional en relación a otras instituciones que en general son de Santiago, región metropolitana, y pasa que las identidades de los videojugadores de la región pueden tener diferencias a las identidades de los jugadores de Santiago. ¿Pretenden en algún momento salir de aquí de la región y expandirse? Sí, de hecho con el estudio que estamos desarrollando ahora mismo tenemos una encuesta que va a estar disponible hasta el 31 de mayo, si la quieren responder. Cuéntanos un poquito de qué es ese estudio que ya lo han mencionado. Les cuento, es el momento para hablar del estudio. Ya. Desde Concept City estamos desarrollando un estudio que es específicamente sobre ciberseguridad y violencia digital, que es un fondo que postulamos, como Concept City es una ONG, lo que quiere decir que sin fines de lucro, los fondos estos los obtuvimos a través de una postulación a un fondo concursable de una asociación internacional de nivel latinoamericano que se llama Derechos Digitales. Entonces, a través de este proyecto lo que buscamos es generar, desarrollamos instrumentos de recolección de información, uno para adultos, personas mayores de 18 años que habitan en todo el territorio chileno, ya no solamente región del Biobío, que juegan más de 1 hora a la semana en cualquier tipo de plataforma, sea celular, sea consola, sea computador, etcétera, cualquier género de videojuego, sea online, por ejemplo, sea colaborativo local, en sillón, por ejemplo, o de forma individual, para que nos cuenten un poco sobre las experiencias y los conocimientos que tienen en torno a temas de ciberseguridad y de violencia digital. Y también desarrollamos un instrumento que vamos a aplicar prontamente con estudiantes de liceo, ¿cierto?, de primero a cuarto medio, para también conocer sobre sus experiencias y conocimientos en torno a ciberseguridad y violencia digital. Y con la información de ambos instrumentos buscamos desarrollar guías para concientizar, visibilizar sobre los riesgos que tienen los videojuegos, ¿cierto? Y sobre prácticas, sobre videojuegos recomendados para supervisar el juego de personas menores de edad y también para tener un consumo de videojuegos responsable en cuanto a temas de ciberseguridad, transacciones, robo de identidad, clasificación de videojuegos, etc. Estas guías vamos a hacer 2, una pensada para todo público, mayores de edad, pero particularmente para personas que son tutores, madres, padres, educadores. Y también otra guía ya un poco más simplificada, con más colores, más cosas para adolescentes, para que también tengan acceso a este conocimiento e información. Después, estos resultados, ¿ustedes los difunden? Total. Todas las guías, tanto las guías como los resultados de las encuestas y también de las entrevistas, porque vamos a hacer también entrevistas cualitativas, porque la encuesta es más cuantitativo, ¿cierto? Información estadística cuantitativo y cualitativo más como de experiencias concretas. Todo va a quedar disponible a nivel de acceso gratuito en nuestra página web y también lo vamos a avisar por nuestras redes sociales. Perfecto. Entonces aquí igual resumiste muchas cosas. Yo creo que acá nos contaste cómo se financian. En el fondo ustedes se financian a través de postulación de fondos. Sí.
No tienen como algo constante. No tenemos una persona que nos auspicie o un grupo de personas que nos auspicie. O sea, pudiendo llegar a esto, entendemos que el trabajo que ustedes realizan muchas veces es voluntario. Totalmente voluntario. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y no han pensado, como son una organización que difunde mucho los videojuegos, no han pensado en crear ustedes algún evento como la Expo Game o algo por el estilo? Que pueda ayudarlo con el financiamiento, no sé, el arriendo de stand, de algunos locales, de algunas entidades que quieran participar en ella. Ahí la verdad es que no sé. Yo, como les decía, yo llegué a la institución el año pasado, así que no sé si alguna vez se ha conversado, pero creo que ahora mismo, al menos el foco de este año, es poder trabajar en torno a la investigación, porque es súper importante para la ONG generar datos para poder trabajar en base a ellos. Entonces, tal vez en el futuro, pero me parece que ahora no es el foco central de la acción de la ONG. Entiendo. ¿Cómo es la recepción de la gente que los conoce a ustedes por primera vez? La verdad es que bastante buena. Recuerdo una participación en una feria que tuvimos en el Duoc el año pasado, en el cual mostramos, teníamos el estudio impreso, el primer estudio, y conversábamos con la gente sobre este tema de los juegos, y llegó una persona que nos dijo: oh, yo me dedico a compartir juegos con mis vecinos, pero puras instancias sanas, yo tengo consolas, invito a mis vecinos a jugar. Entonces, de cierto modo, la recepción de la gente es de comenzar un poco a visibilizar todas las agrupaciones, todo lo social y lo positivo que tiene el videojuego, pero también manteniendo presente este tema de los riesgos. Y también está como la perspectiva de las personas que no saben o no son tan versadas en temas de videojuegos, que muchas veces no se dan cuenta de que están llevando a cabo cosas que pueden ser nocivas para, por ejemplo, menores de edad, o se dan cuenta que tienen cierto prejuicio en torno al juego, y les da gusto saber de que se fomenten acciones o prácticas o formas de vincularse con estos videojuegos de formas positivas. Oye, una pregunta así como, ¿crees que hay mucha culpa de los desarrolladores? Las instancias negativas que se puedan crear? ¿Desde el diseño al desarrollo? Pues mira, es una pregunta compleja. Yo creo que la única culpa que podrían tener los desarrolladores o diseñadores de videojuegos es en el caso de que desarrollen juegos que puedan ser cuestionables en cuanto a lo que trate la narrativa del juego. Voy a poner un ejemplo concreto. Recientemente hubo una polémica en la plataforma Steam de videojuegos porque se estaba ofreciendo un videojuego que consistía en violar a mujeres. Ahí estamos hablando de un juego cuyo diseño y desarrollo es problemático. Ahí yo totalmente le echaría la culpa al desarrollo o el diseño de videojuegos. Fuera de esos casos particulares, yo siento que el desarrollo o diseño de videojuegos no es culpable de lo que pase en torno a las comunidades de juego-videojuego. En ese sentido, tal vez yo le echaría un poco más la culpa, por ejemplo, a las empresas más grandes que desarrollan este tipo de videojuegos más online, más masivos, de a lo mejor no generar campañas o no generar prácticas o no necesariamente generar moderación de lo que sucede en sus entornos digitales, pero personalmente considero que los mecanismos para reportar, para bloquear, para tratar de mediar un poco por parte de las empresas existen. El tema es que las personas, lamentablemente, siguen llevando a cabo este tipo de prácticas que son nocivas, que son negativas o que atentan contra el derecho a jugar o contra la identidad de género de una persona, su expresión de género o su nacionalidad, etc. Claro. Entonces, yo le echo más la culpa a las personas, pero esa es mi opinión. Y de hecho, en nuestro instrumento tenemos una pregunta, y por eso también les invito a responderlo, sobre si consideran las personas que responden al instrumento que si es que los videojuegos o las empresas de videojuegos, si es responsabilidad de las empresas hacerse cargo de este tipo de situaciones o si es responsabilidad de las personas hacerse cargo de estas situaciones. Y eso igual es algo que nos interesa saber. Claro, sobre todo los desarrolladores que muchas veces crean foros para estar al día con respecto a eso. Mary, nos queda muy poquito tiempo. Se pasó volando. Un poco, ¿a qué se viene y cuáles son las nuevas novedades que se viene para Concept City? ¿Cuál es el proyecto de aquí a un año más? Ya, Concept City, como yo les decía, en este momento nos encontramos desarrollando este proyecto de derechos digitales que ya a fin de mes de mayo, 31 de mayo, finaliza la recolección de información en la encuesta y ya viene todo el tema de la sistematización de los datos y las cifras para la elaboración de las guías. Ahora mismo estas guías de información, fuera del tema de las cifras, nos encontramos desarrollando toda la información complementaria alusivo, por ejemplo, a
efectos positivos de los videojuegos, ¿cierto? Para que la gente conozca, pensando en esta guía y en personas que a lo mejor no saben tanto sobre el tema de los videojuegos. Va a tener también, por ejemplo, un glosario respecto a terminología de ciberseguridad y violencia digital, pero también terminología dentro del juego que a lo mejor una persona, un tutor, madre, padre, educador no maneja, como, no sé, flamear, banear, todo ese tipo de vocabulario no tan conocido por estas personas. También respecto a cómo es la industria del videojuego en Chile, desde el ámbito del desarrollo, también de las comunidades, porque también tenemos campeones de temas de videojuegos a nivel internacional, que la gente tampoco sabe eso. Claro. Y así también la información sobre violencia digital y ciberseguridad a nivel teórico, que vamos a complementar con las cifras que obtengamos. Y ya me parece que por agosto ya deberíamos estar teniendo los resultados de este estudio y ya las guías más o menos listas para poder compartirlas y comenzar a hacer la difusión de este trabajo de las guías a nivel digital, pero también las guías para adolescentes. Pensamos hacer un trabajo, como decías tú, en terreno con estudiantes de liceos de acá de la región del Biobío. Así que ahí, de aquí al segundo semestre, se vienen hartas cositas interesantes. Oye, dejamos a todos invitados allá en la casa a que se animen a llenar la encuesta. Sí, por favor. Sirve, ¿cierto?, para los estudios y no cuesta nada, son unos minutitos, ¿cierto?, sí, hacerlo. Así que te dejo también que nos dejes tus redes sociales, las redes sociales de Concept City. Perfecto. Para que podamos seguirlos. Súper. Concept City, pueden buscarnos en Instagram, es Concept City con S, todo junto. También está la página web de Concept City, que es conceptcity.org. Si buscan Concept City en Google, les debería salir enseguida. Y eso, ojalá se animen a seguirnos y a conocer más de nuestro trabajo. Muchas gracias, Mary, por haber venido. Estamos muy contentos de tenerlos acá y que nos hayan contado acerca de este gran proyecto que ustedes están sacando adelante. Súper, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, también los que están en su casa y que nos ven a través de redconcept.tv y quienes también nos escuchan en la radio Lorenzo Arenas. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos!